días. Tenemos un pasito que se va a tomar los últimos 15 minutos de la clase. Por eso tenemos que avanzar con la clase para que el tiempo no nos gane. ¿Sí? Y recordándoles que el uso de plataforma Canvas es para todos y para todo. Todos los trabajos tienen que ser publicados en plataforma Canvas. No estoy aceptando ya trabajos en WhatsApp porque es la herramienta que nosotros necesitamos para poder evaluarlos. ¿Sí? Evaluarlos. Para poder evaluarlos. Perdón un segundo. Buenos días. Melissa, estoy en clase. 11:30 más o menos. Sí, sí, por favor, gracias. Chao. Bien, bien. Gracias chicos, gracias por la espera. Bien, entonces vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar primero desarrollando los ejercicios. Sí, vamos a desarrollar los ejercicios. Sí, presten bastante atención, voy a compartir en este momento pantalla. Bien, ¿pueden ver la imagen que está en pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Esta primera imagen que ustedes pueden ver en pantalla corresponde al Cardex que ustedes debieron haber desarrollado. ¿Sí? El correcto llenado de Cardex comprende utilizar el formato que ustedes tienen en, en, su, en su diapositiva, donde podemos colocar el nombre del medicamento, podemos controlar su concentración, su presentación, y de repente, si fuera el caso, si se pudiera calcular algunos datos como cantidad máxima a pedir, ¿no? O stock máximo y también el stock mínimo que se debe manejar, dependiendo de la rotación que pudiera tener este producto. Pero que no fue el motivo de este Cardex. En el lado izquierdo aparecen en forma correlativa las fechas, ¿sí? Aparecen las fechas. La siguiente columna es la columna de los documentos de las distintas operaciones que se han generado, ya sea de entrada o salida. Y de forma correlativa ustedes tienen una serie de filas donde están llenados correctamente los datos y los descargos correspondientes. En la última columna del lado derecho, ustedes tienen, ¿no?, algunas observaciones importantes. Por decir, la primera fila nos relata el saldo del mes anterior, el saldo del mes de marzo. Y así sucesivamente tenemos una serie de ingresos y salidas hasta que llegamos a un saldo final. A un saldo final que, como muchos de ustedes han resuelto, es 1052 unidades. 1052 unidades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?
Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tienen alguna Eh, pregunta? Dígame. bueno, con respecto a eso, no, pero sí a los ejercicios que que era para entregar ayer en la noche. ¿Qué pasa si me sale, por decir, en el saldo negativo? Ya, ¿Cómo podría señorita, ser ahí? eso lo vamos a ver a posterior. Estoy viendo este primer ejercicio, los ejercicios de la tarea también los voy a desarrollar, no se preocupe. Gracias, profesor. Muy bien. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre este ejercicio de Cartex? No, no, profesor. Correcto. Entonces vean ustedes cuál es el correcto llenado de un Cartex, ¿sí? Para que ustedes lo interpreten y puedan aprenderlo. Se puede llenar ese Cardex en este formato, que es el formato manual, o también, como ustedes saben, existen los formatos que los sistemas de computación nos brindan. Los sistemas de farmacia también lo tienen, para que ustedes puedan analizar los movimientos. Los movimientos. Muy bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a escapar y vamos a cerrar. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios como ustedes querían verlos. ¿Se puede ver este primer ejercicio? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, en este primer ejercicio, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver correlativamente los ingresos y salidas, tal como menciona el ejercicio, ¿no? Tienen ustedes las entradas, tienen ustedes las salidas y tienen los saldos hasta llegar a un stock final, ¿sí? ¿Es correcto hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Además, tenemos un valor que son todas las entradas que se han generado. Y también tenemos un resultado de todas las salidas que se han generado. ¿Sí? Las salidas, como ustedes pueden ver, están resaltadas en color verde para saber cuál es el consumo promedio mensual, que es uno de los primeros valores que debemos conocer. ¿Sí? Ha habido dos salidas, una de 1100 y una de 1200, que suman en total 2300 unidades de salida. Teniendo este valor de 2300, que es el consumo promedio mensual, el siguiente indicador que yo debo descubrir es el consumo diario, que vendría a ser la división de 2300, que es mi consumo mensual, dividido entre 30 días. Dividido entre 30 días. Me da como resultado 76.67, que redondeado lo redondeamos a 77. ¿Sí? 77. ¿Sí? Ese es nuestro primer valor que debemos tener, o llamado también CPV, consumo promedio de venta. Bien, teniendo este valor de consumo diario, nosotros necesitábamos desarrollar el resto de datos que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos decía que el tiempo de reposición, ¿no? Estamos relacionando dos valores. Por un lado, para calcular el stock máximo, necesitábamos el tiempo de reposición para 3 meses más 5 días de demora del pedido. ¿Sí? 3 meses más 5 días de demora del pedido. Es decir, vamos a calcular un stock para 95 días. Para 95 días. ¿Sí? 90 más 5 igual 95. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿sí? El stock para 3 meses, el stock para 3 meses me dice que es 77 por 90. 77 por 90, el stock para 3 meses. En amarillo, ustedes pueden ver el stock máximo que yo debo tener. El stock máximo que yo debo tener, si no quisiera preocuparme por ese producto durante 3 meses, más los 5 días de despacho, sería el CPV, ¿no? O consumo diario de 77, que ya lo hemos calculado anteriormente, multiplicado por 95 días. Y me da por resultado
7.315. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Eso es el stock máximo que yo debería tener. El stock máximo que yo debería tener. Pero recuerden que ya en mis almacenes hay cierta cantidad de producto. ¿Cuánto hay en mis almacenes? 300. 300, es correcto. Entonces, lo que yo debería pedir para poder cumplir estos 3 meses más 5 días de demora del pedido es la diferencia entre mi stock máximo menos el stock que tengo actualmente. Entonces, la cantidad a pedir sería 7.315, que es mi stock máximo, restado las 300 unidades, que es mi stock final que tengo al momento de realizar mi Cardex. Me da como un saldo 7.015. 7.015. Esa es la cantidad que yo debería pedir para estar abastecido por 3 meses más 5 días de demora del pedido. ¿Es correcto hasta ahí? Sí. Entendí ahí, profesor. Muy bien. El siguiente dato que yo debo tener es cuánto es la cantidad mínima que yo debería tener. ¿Cuánto es lo mínimo que yo debería tener en stock? Que se le conoce como stock mínimo. El stock mínimo, como ustedes pueden ver, el stock mínimo se calcula por los días de demora del pedido multiplicado por el consumo diario. Los días de demora del pedido multiplicado por el consumo diario. Eso sería el stock mínimo. Es decir, si yo tengo esta cantidad de mercadería, ¿no? Al quinto día, si la rotación es conforme, ¿cuánto tendré de stock? Si yo tengo a tener esta cantidad, el stock mínimo, y yo en 5 días, que es lo que me dice que demora el pedido, sigo consumiendo el producto, si no compro, ¿cuánto será mi stock cuando pasen los 5 días? ¿Cuánto? 0. 0, es correcto, 0. Entonces, el stock mínimo es la mínima cantidad de mercadería que yo podría tener para abastecerme estos 5 días y llegar a no tener nada el último día del tiempo de demora. Pero recuerden que nosotros no nos podemos correr riesgos, ¿sí? ¿Sí? Nosotros no podemos corrernos riesgos. Bueno, el stock mínimo entonces se calcula multiplicando los días de demora del pedido por el consumo diario. 5 por 77 me dice que este valor es 385. ¿Este valor es correcto? ¿Cómo dijo, profesor? Vuelvo a decirles, el stock mínimo es el stock como cantidad mínima que yo debería tener para abastecerme los días que demora el pedido. ¿Sí? El stock mínimo es la cantidad mínima Sí, de correcto. producto que yo debo tener para abastecerme los días que demora el pedido. Y se calcula multiplicando los días de demora del pedido por el consumo diario. ¿Sí? Acá ustedes lo pueden ver en amarillo. Y me da como resultado 385. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Entonces, para que ustedes entiendan la importancia de este valor, quiere decir que cuando yo tenga 385 unidades, y póngase que me olvidé, entonces hago mi pedido. Yo sé que el pedido demora 5 días. Entonces,
El primer día consumiré 77 porque eso es mi consumo, ¿no? Eso es lo que yo normalmente consumo. El segundo día 77, el tercer día 77, el cuarto día 77 y el quinto día 77 y me quedaré con 0. En ese momento recién llega mi pedido. ¿Sí? Entonces justo llega cuando ya no tengo nada de mercadería. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento si de repente en cualquiera de estos días yo no vendí 77, sino vendí más cantidad? Vendí 90 tabletas, ¿no? Hubo una mayor demanda. Corro el riesgo de quedarme sin stock. ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, nosotros no debemos correr ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando un cliente llega a un establecimiento farmacéutico y no encuentra producto, ¿qué hace? Se va. Se va y ya no regresa. Así es, se va y ya no regresa. Entonces lo que nosotros tenemos es siempre estar abastecido de los productos que rotan. Y para eso tenemos un segundo valor que es el stock de alerta. Es decir, es el doble, siempre el doble del stock mínimo. El doble del stock mínimo. Por eso se multiplica el stock mínimo que salió 385 por 2. ¿Sí? Y eso me da como resultado 770. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, sí, profesor. Ok. ¿Este stock de alerta para cuántos días me alcanza? Para 5 días más. Para 5 10. días más, para 10 días en total. Entonces ven que estamos cubiertos de alguna manera para evitar quedarnos sin stock. Muy bien. Seguimos con los datos, seguimos con los indicadores que nos pide el ejercicio. El índice de rotación, ¿no? El índice de rotación es la división entre el consumo mensual y el stock que tengo como stock final. ¿Sí? El consumo mensual entre el stock que tengo como stock final. 2.300 entre 300 me da como resultado 7.7 veces. Redondeándolo, 8 veces. Quiere decir este dato que lo que yo consumo en promedio es 8 veces lo que yo tengo en este momento. ¿Sí? Es lo que yo tengo en este momento. Entonces quiere decir que mi consumo es muy alto en referencia al stock que yo tengo en este momento. Corro el riesgo de quedarme sin mercadería. ¿Sí? Corro el riesgo de quedarme sin mercadería. Les hago una pregunta. ¿Sí? Les hago una pregunta. Mi stock es 300 unidades. ¿Sí? Y mi stock mínimo dice que yo debo tener 385. ¿Sí? ¿Estoy por arriba o por debajo del stock mínimo? Por debajo del stock. Por debajo. ¿Para cuántos días me alcanzará este stock? Solamente para 4 días. Para 4 días. 4 días. Se va a acabar en 4 días aproximadamente. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, si a mí me demoran 5 días el pedido, ¿me alcanzará este stock? No. No, le faltaría. Así es. No. Entonces quiere decir que antes de llegar a esta cantidad, yo debí haber hecho mi pedido. Yo debí haber hecho mi pedido. Entonces, acá hay un mal aprovisionamiento. Acá va a haber quiebre de stock. Sí o sí. Tengo que hacer un pedido en este momento urgente de este producto. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. El siguiente indicador, que lo vemos acá en color blanco, es el índice de cobertura. El índice de cobertura. Es decir, ¿para cuántos días alcanzará el stock que yo tengo en este momento? Y se calcula multiplicando el stock final por 30 días y dividido entre mi consumo promedio mensual. Y me arroja un dato de 3.91 aproximado 4 días. ¿Qué quiere decir? Que este stock me alcanza únicamente para casi 4 días.
Si mi pedido demora 5, es muy probable que un día yo no tenga mercadería. Entonces, ahí hemos cometido un error de aprovisionamiento. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profesor. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. El índice de rotación, eso no lo entendí muy bien. Que se tiene que dividir entre el consumo mensual, que es, A ver, y el entre el índice de consumo rotación es la división entre el consumo promedio mensual, es decir, lo que tú consumes en el mes, promedio. dividido, sí, así es, consumo promedio mensual, lo vemos en verde, Ujú. entre el stock que tienes en este momento, Lo que te queda. lo que te queda, el stock final. Ese valor te Ujú. indica cuántas veces más es tu consumo en relación a lo que tú tienes en stock. ¿Sí? El óptimo es que este índice de rotación sea 1. Sea 1. Cuando tu índice de rotación se acerca a 1, tu stock y tu rotación están emparejadas. Entonces, ambas coinciden de tal manera que tu desabastecimiento es menos probable. ¿Sí? Es menos probable. ¿Sí? ¿Ahora se quedó aclarado? Ahí salió 8. Ahí salió 8. Sí. Quiere decir que tu producto rota muy rápido y tu stock no lo abastece. No lo abastece. ¿Sí? No lo abastece. ¿Bien? Ujú. Muy bien. Y por último, el último indicador es el valor de inventario. El valor de inventario. Es decir, el stock que yo tengo en este momento multiplicado por el último precio de compra. El último precio de compra para saber cuánto cuesta la mercadería que en este momento yo tengo en almacén. ¿Sí? El último valor, si ustedes pueden ver su ejercicio, es 22.50. ¿Sí? ¿Es correcto? Es el último valor con el cual yo compré mi mercadería. Ahí me equivoqué. Uh-huh. Ah, con el último valor que has comprado. Por supuesto, no lo puedes, por decir, si tú lo has comprado la última vez a 10 soles, pero el año pasado lo compraste a 5, ¿qué valor tendrías que considerar? ¿El antiguo o el que acabas de comprar ahorita? La de la última boleta que sería 10 soles. Ah, sí, el de la última boleta. Entonces, el valor de inventario multiplicamos. Profesor, perdón, Dígame. ¿podría repetir el valor de inventario, por favor? No escuché bien. Por supuesto. El valor de inventario es el costo de la mercadería que en este momento tienes en tu almacén. El costo de tu inventario actual es el costo del stock final que tienes en este momento. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros deberíamos tener la última fecha de compra. La última fecha de compra. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven su ejercicio, el último valor de compra fue 22.50. Ese dato lo vamos a multiplicar por el stock final que tenemos de mercadería. ¿Sí? Por el stock final que tenemos de mercadería. ¿Sí? De acuerdo a FIFO y a FEFO, ¿sí? Los productos en la medida que van ingresando, van saliendo. ¿Sí? Van saliendo. Entonces, el valor de nuestro inventario será 300 unidades, que es mi stock final, multiplicado por el último precio de compra, que es 22.50. Y esto me arroja un resultado de 6.750. ¿Es correcto, chicos? Ujú. Sí. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Ok. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. 9.19. Profe, ese es el valor de lo que el 600, 700, 6.750 creo. Es el, 6.750. sí, es el valor del inventario. El valor de... Del inventario. O sea, tú acabas de hacer inventario, tú acabas de sacar tu stock final. Entonces, tú quieres saber cuánto cuesta tu mercadería en este momento. ¿Sí? ¿Es correcto? De la hora, tu mercadería de ahora, sí. Así es. El último, ¿cuánto? O sea, Tú contaste tu compras. mercadería, perfecto. ¿Cuánto vale la plata que tengo yo acá en almacén?
Tienes que contar la mercadería en físico que tienes en este momento y multiplicarlo por tu último precio de compra. Y eso te da el valor de lo que cuesta tu inventario en ese momento. ¿Sí? Ay, ay, ay. Sí, 6.750 soles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, dale, Pirco. ¿Preguntas? Profesor, Dígame. en la cantidad a pedir es referente al stock para 3 meses. En este O sea, ejercicio sí. En este ejercicio sí. porque usted pone que el stock para 3 meses se multiplica por 90 días, ¿no? Y luego nosotros restamos la cantidad que tenemos actual en stock, que serían 300. Tengo esa duda, si ese es el stock para No, no, 3 meses, lo máximo que se tiene que no. pedir. A ver, escúchenme. Este valor es referencial. Este valor es referencial. Este valor en blanco es lo que normalmente yo debería tener para 90 días. ¿Sí? Si todo fuera perfecto y si mi pedido no demorara, yo debería pedir 6.930. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, Pero yo sé que mi pedido pero demora 5 días. Entonces, como demora 5 días, tengo que pedir para 5 días más. Profesor, disculpe, de parte de la alumna Miluska dice que le acepte, no puede ingresar. Pero está como en ingreso libre. Cualquier persona puede Mm, conectarse. De repente tiene abierto otra ventana. Que cierre las ventanas y las vuelva a abrir. ya, profesor, Por favor. gracias. Dile que cierre la ventana. Tiene una ventana abierta que le impide entrar. Que cierre todas las sesiones y vuelva a ingresar. Bien. ¿Está claro este primer ejercicio, chicos? ¿Ha quedado claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Me imagino que ustedes han tenido problemas con este ejercicio. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien. A lo menos yo sí. Recuerden ustedes que yo les mencioné, y esto está grabado en la clase, que les dije que habían datos que habían sido sacados de datos reales de una compañía. ¿Es correcto? Iba a haber Sí. un error. Exacto. Y que podría haber un error. Que podría haber un error. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien. sí. En ninguna parte del ejercicio dice que ustedes deben considerar, ¿no? Hacer un reajuste. ¿Sí? Lo que dice el ejercicio es que ustedes deben realizar un CARDEX. Si ustedes ven un valor negativo, es un valor negativo, quiere decir que ha habido algún problema. Ha habido de repente deshonestidad. Ha habido de repente un cruce de mercadería. Ha habido un cruce de mercadería. Podría haber una serie de datos, un mal ingreso al sistema, podría ser. Entonces, primer dato que nosotros debemos considerar es que jamás debe salir un valor negativo. Cuando pasan estas situaciones, es muy probable que hay que buscar la causa. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Esto lo mencionamos en clase? Sí. Muy bien. Para efectos de este ejercicio, lo vamos a contar como algo anecdótico y lo que ustedes debieron haber hecho es seguir el CARDEX hasta el final. Seguir el CARDEX hasta el final. ¿Sí? Seguir el CARDEX hasta el final. Para poder tener los valores adecuados y poder desarrollar el ejercicio. Si el valor final saldría como un valor negativo, entonces este ejercicio sería nulo. Porque yo no puedo calcular absolutamente nada si un valor es negativo. Si mis datos hubieran terminado en este menos 50, el ejercicio sería completamente nulo. No se podría desarrollar ningún indicador. Si mis datos hubieran terminado en este menos 105 como stock final, definitivo que no hubiéramos podido calcular ningún valor. ¿Sí? Pero como ustedes pueden ver, hay una serie de movimientos de entrada y salida y al final nosotros tenemos un stock final. Stock final. ¿Qué ha pasado con estos negativos? Es motivo de investigación para ver qué sucedió, qué pasó. De repente esta salida está mal ingresada,
De repente esta otra salida también está mal ingresada y son otros valores. Eso sería motivo de investigar. No tenemos la certeza, pero para el ejercicio lo que debieron haber hecho ustedes es continuar con el Cardex hasta obtener el valor final. ¿Es correcto? Sí, profesor. Pues sí. Muy bien. Entonces, lo demás es exactamente lo mismo. Promedio de consumo mensual, consumo diario, tiempo de reposición sigue siendo el mismo, más 5 días. Stock para 3 meses, stock máximo para 95 días, cantidad a pedir, diferencia entre el stock máximo y el stock final, stock mínimo, stock de alerta, índice de rotación. Miren ustedes acá es 13 veces. 13 veces el consumo versus el stock. Este stock, de acuerdo al índice de cobertura, me va a durar solamente para 3 días. Si mi reposición demora 5, ¿tendré o no tendré mercadería en 5 días? No. Y por último, mi valor de inventario. Mi stock final multiplicado por el último precio de compra. ¿Está claro? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Es similar el desarrollo al otro ejercicio. Sí, profesor. Muy bien. No se preocupen que estos ejercicios ya se los voy a pasar al Canvas para que ustedes los puedan revisar. Sí, no haya ningún inconveniente. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ahí para el valor de inventario lo multiplicó por 10. ¿Ese es el último valor? El último valor de compra es 10. A ver, vean su ejercicio. Sí, es 10, profesor. Es 10. ¿Sí? ¿Es Por el correcto? valor unitario, ¿verdad, profesor? Nosotros creo que nos supuesto. hemos confundido con el valor total. No. El Ahí valor nos unitario. equivocamos. Así es. El valor unitario, para poder calcular cuánto cuestan estos 260 unidades, tienes que multiplicarlo porque el valor unitario. ¿Qué producto era este? ¿Neurobión? Sí. Sí, Neurobión. Entonces, También, profesor. así es. Entonces, esas 260 ampollas de Neurobión a 10 soles cada una te da un total de 2.600. Profesor, disculpe, y en el índice de rotación, ¿qué pasa si no se redondea? O sea, quedaría en 12.7. No hay ningún problema, no hay ningún problema, pero normalmente cuando tú hablas de veces, tienes que ser números redondos. Números redondos. Ok, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien, continuamos. Tercer ejercicio, de la misma manera, tenemos entradas y salidas desde el 1 de enero. Ustedes saben, tiene que ir correlativo hasta el 31 de enero. ¿Sí? Todos los valores tienen que ir correlativos. No puede un Cardex estar con las fechas alteradas, las entradas y las salidas correctamente detalladas, los saldos hasta llegar a un saldo final. 760 unidades como saldo final. Consumo promedio mensual. En amarillo, consumo diario, 110 unidades. ¿Sí? Y posteriormente el detalle de los distintos indicadores. Stock máximo para 95 días, consumo para 3 meses, stock máximo para 3 meses más los 5 días que demora el pedido, cantidad a pedir
diferencia entre el stock máximo versus el stock que tengo en este momento, o stock final. Stock mínimo, considerando 5 días, que es lo que demora el despacho. Stock de alerta, el doble del stock mínimo. Índice de rotación, en este caso el índice de rotación es 5 veces, sigue siendo alta la rotación versus lo que yo tengo en stock. Índice de cobertura, solamente me alcanza mercadería para 7 días. Para 7 días, entonces es muy probable que llegue raspando los 5 días, pero podría ser el caso que de repente alguno de estos días tenga un pico de salida, y me quede sin stock. Miren, por ejemplo, este caso. ¿Cuánto es mi consumo diario? ¿Cuánto es mi consumo? 110. Eso es el consumo diario. Pero vean ustedes que en las salidas tengo salidas que son mayores a 110. Son mayores a 110. Entonces, corro el riesgo de quedarme uno de estos días sin stock. Por eso es importante el stock de alerta. ¿Ven ustedes la importancia del stock de alerta? Sí, El stock de alerta me dice que yo debo tener 1100 unidades. Porque si yo solamente tengo, como dice acá, 550 unidades como stock mínimo, hay días en que puedo vender 635 y me quedé sin stock. Acá tengo un día de 600. ¿Ven ustedes la importancia del stock de alerta? Para esos picos. Porque nosotros no podemos predecir que el consumo sea parejo. No podemos predecir que todos los días se venda la misma cantidad. Habrá días donde se vende menos, como este día que se vende 100, y habrá días donde yo puedo vender una cantidad mayor, que es 635. Lo que estamos viendo son promedios para más o menos poder calcular cuánto es la cantidad que yo debería tener para no perjudicar. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Y por último, el valor del inventario, el stock final multiplicado por el último valor de compra, ¿no? 760 por 10 soles, 7.600. Dígame, señorita. Profesor, ahí en el último valor de inventario que dice 760 por 10, o sea, yo quisiera saber el 10, ¿de dónde sale? Bien, en tu ejercicio tienes salidas, ¿ya? Y tienes entradas. El último día que compraste 800 unidades, que fue el 26 de enero. ¿Es correcto? Sí. ¿A qué precio compraste? Ahí en el ejercicio está. 10. A 10. Entonces, ese es el valor. A 10. Precio unitario. Así es, el precio unitario. Yo tengo 760 unidades, que es mi stock final. Quiero saber cuánto me cuestan, lo multiplico por el costo de cada unidad. Y eso me da el valor de mi inventario. Ahora sí. Señorita. Sí, profesor, Ya lo vio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Muy bien. Ok. Listo. Entonces, visto esto, que ya les voy a presentar en Canvas para que ustedes lo tengan, vamos a presentar la clase del día de hoy. Bien, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien. ¿Me están viendo o están estudiando?
Así se ve. No. Un ojo, profe. No jugó. Ya vamos a hacerlo rápido para que tengan tiempo para repasar. Bien. Vamos a ver la última clase que corresponde a esta unidad. En la sesión 8, vamos a ver la interpretación del número de lote y fecha de vencimiento. Interpretación del lote y fecha de vencimiento. Apague su micro, por favor. Hay un micro, por favor, lo pueden apagar. Bien. Como les mencioné, cada empresa farmacéutica, cada compañía tiene su propia manera o método para poder calcular, ¿no? Y describir su número de lote y también colocar su fecha de vencimiento. Recuerden, el número de lote es una numeración característica de cada empresa, ¿no? Se siguen ciertos patrones, pero es característico de cada empresa escoger uno o escoger otro. En el caso de la fecha de vencimiento está en relación a las características del producto que se está envasando. ¿Sí? No es lo mismo envasar vacunas que tienen un vencimiento muy corto debido al tiempo de vida que tiene ese microorganismo en esa vacuna, que envasar de repente guantes o jeringas, que son dispositivos médicos que pueden tener una larga existencia. Bien, entonces, son productos completamente distintos. Y como les mencioné, la fecha de vencimiento está en relación al tiempo de duración de ese producto, manteniendo sus características para poder ser utilizado. ¿Sí? En el caso de una vacuna, podría durar 4, podría durar 6 o hasta un año, 6 meses o hasta un año. En el caso de un dispositivo médico, vamos a poner el caso de una jeringa estéril, la fecha de vencimiento será el tiempo que dure ese equipo, ese dispositivo, sin perder las características de esterilidad. ¿Sí? Sin perder las características de esterilidad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, acerca del número del lote, estaba viendo en un medicamento, son grandes números. Y dijo que tiene unos patrones cada empresa. Así es, hay ciertas reglas, pero cada empresa podría obtener sus propios patrones, su propio patrón. Pero eso debe estar establecido en sus procedimientos, en su manual de buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Entonces, en su manual de buenas prácticas de manufactura debe estar ahí un procedimiento que diga cómo la empresa va a colocar los lotes de sus productos. ¿Bien? Ah, ya. Muy bien. Lo que vamos a ver son características similares, algunas reglas que se pueden utilizar. ¿Bien? Vamos a ver a continuación. Vamos a ver en primer lugar los lotes numéricos, es decir, cuando nosotros podemos, ¿no?, marcar o anotar los lotes dependiendo de los números. Y cuando hablamos de números, estamos hablando de desde el 0 hasta el 9. ¿Qué números podemos combinar para poder obtener secuencialmente lotes? Lo más conocido que ustedes han visto en el mercado es el número de lote por fecha. ¿Sí? El número de lote por fecha. Pongamos este ejemplo. Año 13, quiere decir que estamos hablando del 2013. Mes 3, estamos hablando del mes de marzo. Día 20, que fue el día en el cual se fabricó este producto. ¿Sí? Entonces, para mi empresa, considero que mi lote será el 130320. Entonces, ya hice, ¿no?, ya identifiqué ciertas características de mi producto y para mí ese es mi lote. ¿Sí? ¿Estará correcto? ¿Ustedes creen? No, parece que fecha del vencimiento.
No, estamos hablando de lote, no estamos hablando de fecha de vencimiento. Como les mencioné, la fecha de Es casi vencimiento, parecido. así es, la fecha de vencimiento se refiere al tiempo de vida que tiene el producto para ser Sí, utilizado. diría. ¿Sí? El lote es la identificación. ¿Sí? Donde ha empezado a hacerse, ¿no? El tiempo en que Así es. empezó a hacer. Por Tiempo ejemplo, extendido. vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen un DNI. Sí, Así es. Y en el DNI tienen un número. sí, Y además, en el DNI, ustedes tienen una fecha de nacimiento. sí. Entonces, la fecha de nacimiento muchas veces no coincide con el número de su DNI. ¿Es correcto? Sí, El número de DNI vendría a ser su lote, el número de identificación de ustedes. Pero la fecha de vencimiento es la fecha en que ustedes nacieron, la fecha en que se creó el producto, ¿no? ujú, Y de acuerdo a las características del producto, tendrá una fecha de vencimiento. En el caso de nosotros, será nuestra fecha de defunción. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor. La fecha de nacimiento que está en nuestro DNI para un producto será la fecha de fabricación, por poner un ejemplo. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden ver, año 13 se refiere al 2013, mes 3 al mes de marzo, y día 20, de repente, ese mismo día, el día 20 de marzo, se fabricó este producto. ¿Sí? Entonces, para mí, su lote de este producto que acabo de fabricar será 130320. ¿Sí? Este será su número de DNI. La fecha de vencimiento de este producto será, ¿qué producto envasé? Vacunas, ¿no? Para COVID-19. Ya 4 meses. Esa será su fecha de vencimiento. ¿Es correcto? sí, profesor. Muy bien. Esto es una manera de poder marcar los lotes. Ahora, recuerden ustedes que los laboratorios dentro de un mismo día podrían fabricar varios lotes, uno en la mañana, uno en la tarde, o varios en la mañana, otros en la tarde, y de repente en la noche no, porque no trabajamos. Entonces, las fábricas, las empresas, los laboratorios hacen el trabajo continuo. Botan muchos lotes de determinado producto. Entonces, lo que se tiene que hacer para poder identificar cada una de estas producciones es número de lotes seriados, es decir, lotes continuos, lotes en serie. Vamos a ver, por ejemplo. Trabajamos en la mañana, supongamos que esta empresa trabajó en la mañana y procesó un primer lote, un segundo lote y un tercer lote. Para mi empresa considero que debo o debe ser importante, ¿no? El año. Entonces, como recién empecé a fabricar, este dato del año me dice en qué año empecé a fabricar. Y estos dígitos secuenciales me dicen en qué orden fueron saliendo los lotes. En qué orden fueron saliendo los lotes. Entonces, el primer lote para mi empresa será 13001, que fue el primer lote, y el total del lote de este producto será 130001. El segundo lote será el 130002. El tercer lote será el 130003. 3. El quinto lote, ¿cuál será? 005. 005. Y así sucesivamente todos los días hasta que se acaba el año. ¿Sí? Hasta que se acaba el año. De repente llegué al 31 de diciembre fabricando el lote 130364. ¿No? Porque todo el año fabriqué producto. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí, profesor, una consulta. Buenos días. Dígame.
No, el lote siempre es de 6 cifras. Porque Podría si ser de quisiera- 6, por eso les digo, las características del lote las pone la propia empresa. ¿sí? ya. Yo les estoy dando reglas generales, reglas que se utilizan. Ustedes de ahí pueden ampliarlo o pueden resumirlo. Estamos empezando con lotes numéricos, porque también hay lotes que tienen letras, ¿ya? Estamos empezando de lo más sencillo. Por ejemplo, terminó el año 2013 y empezó el 2014. ¿Con qué empezará mi primer lote? 14. 14, ¿qué más? 0, 0, 0, 0, 3. 4. Sí. No, mi primer lote Sería del año siguiente. 140013, porque sería... No. 14001. 001, es correcto, porque estamos empezando el siguiente año y estoy fabricando mi primer lote del siguiente año. ¿Sí? ¿Tu primera vez Ah. o su primer producto? Su 0, primera fabricación de producto del siguiente año. su primera fabricación. ¿Sí? El primer lote que fabriqué el año siguiente. ¿Y el 2015 cómo será? Es de cuando recién está iniciando, ¿cierto? Así es. 15, 0, 15, 0, 0, 1. Así es. Y así sucesivamente. Empezamos en enero, seguimos hasta diciembre y de repente en diciembre hice el lote en el 2015, 150501. Miren, fabriqué 501 lotes de producto. Mi empresa creció. Pero con ese número yo puedo identificar, ¿no? En qué lote estamos hablando. A qué hora se hizo, ¿sí? ¿Quién fue el operario tal vez que lo hizo? Si fue el turno de la mañana, fue el turno de la tarde o fue el turno de la noche. Yo identifico si es que hubiera algún problema en la fabricación de ese producto. ¿Sí? ¿Es correcto? Profesor, Dígame. buenos días. Yo tengo una duda. ¿Por qué esa ley que dice dígitos secuenciales 0001? ¿Por qué 3 ceros? Podrían ser menos ceros o más ceros dependiendo de la empresa. Lo que yo estoy tratando que ustedes entiendan son las reglas generales. ¿Sí? Por eso este sistema de anotar lotes se llama número de lote seriado. Es decir, los números vienen en serie. Desde que empezamos a fabricar en el año hasta que terminamos a fabricar en el año. ¿Sí? ¿Es correcto? Profesor, una pregunta. ¿Y en este número de lotes seriado, aquí entran diferentes tipos de fabricación de medicamentos o solamente de un medicamento? En este momento estamos hablando de un producto. Recuerden, los lotes se calculan de acuerdo a productos distintos. A productos distintos. La manera en que yo los identifique queda a mi criterio. Por ejemplo, seguimos con los ejemplos. Miren ustedes, los DNI de la libertad, estamos hablando de los liberteños, empiezan con 17, con 18, con 19 o con 16. ¿Sí? En el departamento de Piura algunos DNIs empiezan con 27. ¿Ven? Entonces, imagínense que cada región es un producto distinto. ¿Sí? Pero el primer DNI que se sacó en Piura de repente será el 270001. El segundo DNI será el 270002. En La Libertad, si empezamos con el 18, el primer DNI de repente será el 180001. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ahora sí me entienden? Sí, profesor. Sí, está Sí, pero el claro. siguiente año cuando continúa, profesor, ya el 2014, pero ya no sería su primera creación, sería su segundo año. Sería 13002 2 dígitos. No, ya no 13, pues estamos 2014. Pues. 10, Sería 14. Si fuera este año, por decir en el 2021, ¿cómo empezaría acá? Con 21. 21. Así. Y el primer lote sería 001. Y así sucesivamente.
¿Bien? ¿Es correcto ahora sí? Sí, Sí. profesor. Entendí. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Número de lote por código de productor. Cuando hablamos de código de productor, estamos hablando del operario que de repente tiene un número de identificación para poder saber quién fue la persona que lo fabricó y si es que cometió algún error. Por decir, miren ustedes, 1303 día 20, acá estamos numéricamente, y el código del empleado es el 1. Porque cada uno de mis operarios que trabaja ese producto tiene un código de identificación. Entonces, para mí poder identificar este operario sería el 130320-1, que fue el operario 1 el que fabricó este producto, o el responsable de fabricar este producto. Tengo otro operario que es el número 2. Entonces, para mí será 130320 porque él fabricó otro lote de producto y el 2 identifica. ¿Bien? Entonces yo podría identificar quién fue la persona si es que les doy un código de identificación que fabricó los distintos lotes de producto. Imaginen que hay un problema de calidad de una ampolla. Ustedes colocan una ampolla a un paciente y el paciente empieza a tener reacciones adversas. ¿Qué se hace en ese momento? Se informa. Estamos poniendo un supuesto. Y para informar necesitamos saber dónde se compró el producto, cuál es su lote y cuál es su fecha de vencimiento. Entonces, esa información llega al laboratorio fabricante y el laboratorio fabricante irá a ver a su sistema quién fue la persona que fabricó ese producto y ver si en la fabricación de ese producto cometió un error o hubo algún problema de calidad o hubo algún problema en la maquinaria o de repente el operario no cumplió con las reglas de higiene. Por poner un ejemplo, estamos poniendo un ejemplo. Entonces, de esta manera yo puedo identificar a los distintos operarios para saber quién fue el responsable. ¿Sí? ¿Esto está claro? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Recuerden, este tipo de lotes sirve, como todos los demás, para procesos de trazabilidad, que en el sistema americano se le llama Sistema Electrónico de Rastreabilidad o SER. ¿Sí? Los americanos tienen una manera de considerar. Nosotros hablamos de trazabilidad, ellos hablan de Sistema Electrónico de Rastreabilidad. Pero en sí el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Lo que cambia es la denominación. Cambia la denominación. Recuerden que los americanos básicamente son muy precisos cuando se tratan de estos problemas. Ustedes habrán visto las noticias. Se identificó una reacción adversa de un producto e inmediatamente ya tienen la respuesta, ya saben qué laboratorio fue, quién fue esto, cuál fue el problema y automáticamente toman una solución. Entonces, sus sistemas de salud son muy ágiles. No, vivir en Estados Unidos es vivir y utilizar todos los mecanismos, ¿no?, de la tecnología para no cometer errores. Por eso es que es una potencia del primer mundo y nosotros seguimos siendo potencias del tercer mundo, entre comillas, como se nos denomina. Es debido a la tecnología que ellos utilizan. Entonces, este tipo de indicadores nos dicen que nosotros también podemos averiguar qué problemas ocurrió con nuestros medicamentos. ¿Sí? Bien, acá hay una segunda denominación. Ustedes tienen el año, tienen el mes, tienen el día, tienen el código de productor y también tienen un número seriado de notificación por productor. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser posible que este mismo productor o este mismo operario haya hecho más de un lote, cosa que no pueden ustedes identificar acá. ¿Ven ustedes que los números empiezan a aumentar? En la medida que somos más precisos, podemos identificar, ¿no?, más de un lote.
En este caso, tenemos un operario que fabricó el lote 01, pero en el operario, que ustedes pueden ver identificado con el número 6, también fabricó un lote 1, también podría haber fabricado un lote 2, un lote 3, un lote 4, un lote 5 y hasta un lote 6, no sabemos. Entonces, podrían haber identificado más de un lote. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Más de una fabricación. Más de una fabricación. De repente es un operario que ha reemplazado a otro trabajador por un problema de descanso, un problema de enfermedad o de renuncia, y ese trabajador está en otro turno, está en otro turno. Entonces, habría que seguir identificando porque es la misma persona que está fabricando otro lote. Y todos los lotes tienen que ser identificables. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna, no sé, una misma persona no puede fabricar otro lote? Claro, por eso se identifica el operario. Acá dice código de productor o código de responsable, ¿no? U operario, qué sé yo. Pero se le puede identificar. ¿Dónde está 02, profesor? ¿Perdón? ¿Dónde está el 02 en el número de serie de notificación por producto? Aquí. Sí. Quiere ¿Quieres? decir que El operario 2 o el empleado 2 ha generado el lote 02, porque también de repente ha generado el lote 01. ¿Sí? Que es muy distinto al lote 01 del operario 1. Imagínense ustedes que tienen dos máquinas que fabrican el mismo producto. En una tienen al operario 1 y en otra tienen al operario 2. Ambos están fabricando el mismo producto. Entonces, ambos lotes salen al mismo tiempo. ¿Tendrán la misma fecha? ¿Sí o no? La misma fecha. Claro, porque se están fabricando al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Tendrán la misma fecha de vencimiento? Sí. Sí, porque es el mismo producto. O sea, tú tengo dos operarios en dos máquinas gemelas, igualitas. Pero salen por segundos de diferencia, ¿o no Así es. consigue? ¿Pero es el mismo día o no? Todo va a ser igual. Sí. Así es. Lo que cambia es la persona que está operando una máquina y la persona que está operando la otra máquina. Sería máquina 1, máquina 2. Así es, podría ser. Entonces yo identifico a los operarios y por último también identifico los lotes. De repente el operario 1 trabaja todo el día y el operario 2 solamente le toca trabajar en la mañana. El operario 1 hará un lote en la mañana y de repente un lote en la tarde. El operario 2 solamente trabajó en la mañana, ¿no? Y hizo solamente un lote. Entonces ven que los números podrían cambiar. Sí. Yo tengo ese mismo día 3 lotes. Entonces tengo que identificar cuál de los 3 lotes fue el equivocado. ¿Cuál fue de los 3 lotes? Fue el que presentó un problema de calidad. Este tipo de numeración me permite identificar. ¿Es correcto? ¿Qué operador? Así es. ¿Qué persona, qué operador o qué producto o qué máquina es la que está fallando? Ya. Entonces el código 2 quiere decir que su notificación ha creado 2. Ah, podría ser, que ha creado 2 lotes. Podría ser. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora tenemos también aquellos lotes que no solamente utilizan números, sino también utilizan letras. Se llaman lotes alfanuméricos. ¿Sí? Alfanuméricos. Entonces, acá los lotes pueden utilizar letras, ¿no? Acá, por decir, podría yo poner las iniciales del fabricante, del empleado, ¿no? AP, ¿no? Alberto Paredes se llama el operario, entonces vamos a poner sus letras AP. Y ya no le pongo todos los lotes productor 1, no, solamente AP, yo sé que es Alberto Paredes, ya lo tengo en una relación para saber quién es el operario AP, ¿sí? Y pongo simplemente la fecha del día de la fabricación.
Y mi lote será AP 130320. Es otra manera que otra empresa podría también catalogar los lotes que fabrica. ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Ahora, si este mismo operario fabricara más de un lote, entonces yo pongo una columna más que me dice qué lote fabricó, ¿no? AP01130320 y acá tengo AP02130320, porque este operario hizo dos lotes distintos. Alberto Paredes en la mañana hizo el lote 1 y Alberto Paredes en la tarde hizo el lote 2. ¿Es correcto? Sí, profesor. Muy bien. Y por último, también tenemos los números de lote alfanumérico seriados, ¿no? Podemos también, de repente, hacerlo más reducido, nuestra denominación, eso depende de la empresa, y podría poner el año, el operario y los datos, ¿no? O los lotes en forma secuencial, ¿no? 13AP001, 13AP002 y así sucesivamente mientras transcurre el año. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Está claro? Sí. Ahí lo evitan el año y diré el mes y el día. Así es. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes otra manera de que se puede también catalogar los lotes. Todas son válidas, todo depende de las características de la empresa y de lo que quiere conseguir la empresa con estas distintas denominaciones. ¿Sí? Profesor, Dígame. ¿y si se va el productor digamos, que haya estado identificado con un código? Es muy probable que tú tengas que actualizar la relación de tus operarios. Ya no será AP, de repente cambió a BC, Víctor Cárdenas. Entonces, a partir de esta fecha, en tu listado ya no aparecerá AP, ¿sí? ¿No? Como trabajador retirado, todavía en el mercado habrá lotes donde este trabajador tuvo actividad, porque hay que esperar que esos productos venzan para poder hacerlo desaparecer de la lista, ¿sí? Y aparecerá a continuación BC, que es el nuevo operario, y sus lotes se identificarán con sus iniciales. ¿Sí? ¿Está Profe, claro? pero viéndolo, sí. Sí, profesor. Viéndolo, el alfabeto seriado. Viéndolo el alfabeto seriado, no sería tan, ¿cómo se dice la palabra? ¿Práctico? Sí, porque puede ser que otra persona también sea AP y sea que también haya creado uno y sea que en el mismo año también se pueda Podría confundir. ser, pero para eso, antes de poder saber, lo que tú tienes que hacer es tener tu lista para saber con qué iniciales identificas a cada trabajador. Claro, para ponerlo cada uno diferente inicial. Así es. Por decir, te voy a poner un caso, ¿no? El profesor Isla se llama Julio Ricardo, ¿sí? Y yo también me llamo Julio Ricardo, ¿sí? Entonces, para evitar confusiones, a mí me dicen Julio y a él le dicen Ricardo. Claro, estaría bien. ¿Sí? Sería lo correcto. Si tú tienes dos trabajadores que tienen las mismas iniciales, entonces a uno de repente podrías utilizar su segundo nombre, ¿no? Julio César Castro, ¿no? Entonces pones JC, ¿sí? De repente tienes otro que se llama José Cárdenas, ¿no? Pero su segundo nombre es Antonio, AC, y ya no se confunde. ¿Podría ser? ¿Sí? Y nos evitamos los problemas. Claro, eso haciéndolo manualmente, porque en el sistema apenas arroja unos números como la contraseña que ya existe, que este código ya existe. Así es, como la contraseña que ya existe, que es personalizada. ¿Sí? Personalizada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué hora acaba la clase? 11:05.
11:05. Tenemos todavía, sí, 10 minutos acabamos la clase para que repasen y de ahí les voy a dar las instrucciones para que den su examen. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. El examen no dura más de 15 minutos. Son 5 preguntas. No, perdón. El examen dura 10 minutos. El tiempo que va a estar disponible el examen es 15 minutos. Y son 5 preguntas. Todas para marcar respuesta única. 10 minutos, ¿no? Sí, 2 minutos por pregunta. ¿Sí? 2 minutos por pregunta. ¿Sí? Miren esta manera de expresar una fecha de vencimiento donde dice 260310. No dice absolutamente nada más. Este es extraído de un blister. No me dice lote. Entonces acá hay un error del productor porque el lote debe estar consignado al costado de la fecha de vencimiento. Entonces, es para que ustedes vayan viendo casos reales. Aquí tienen una correcta manera de identificar. Tienen ustedes una fecha de vencimiento en la parte superior y tienen un lote. Para este productor es bastante sencillo, no se hace problemas. Simplemente poner lote 7000. Me imagino que el siguiente lote será el 7001 y así sucesivamente, ¿no? No se hace problemas. De repente ahí ese productor generará o fabricará un solo producto, ¿verdad, profesor? Estamos hablando de este producto. Sí, recuerden, es individualizado, ¿no? Para todos los distintos productos empezará desde el 001, igual. Pero estamos hablando de amoxicilinas, de sulfas o del producto que sea. Profesor, una pregunta. En el laboratorio vago, creo que es en medicina, ¿dónde está el lote? Porque lo he tratado de encontrar, pero no lo encuentro. Tendrías que mandarme una foto de la caja para poder indicarte dónde está. Pero todo debe ser... Está en letras negras. Normalmente ellos utilizan un color gris o negro para marcar sus lotes. ¿Sí? Profesor, ¿no es necesario la fecha de fabricación aparte de la de vencimiento y el lote? Lo vamos a ver en este momento para que ustedes puedan comprender. Miren, vean ustedes estos guantes. Esto es un producto traído de la China, de Malasia, perdón. Y ustedes tienen una serie de indicadores. Miren ustedes, en primer lugar tienen el nombre del producto. Tienen una referencia que podría ser el código con el cual se identifica este producto para el fabricante. Tienen una serie de recomendaciones que ya vamos a ver qué significan. Tienen el lote, que es un número bastante amplio, y tienen la fecha de caducidad. Este producto, como seguro se exporta a Estados Unidos, allá se habla mucho de fecha de caducidad más que de fecha de vencimiento, como hablamos en Latinoamérica. Y pueden ustedes visualizar que acá, en este lote, tienen una serie de valores que es el 141011, que es un número de identificación propio de este laboratorio. Y al costado, un círculo rojo que yo le acabo de marcar que dice 1014M. ¿Qué significa esto? Que este producto ha sido fabricado en el mes de octubre del año 2014. ¿Por qué? Porque los guantes tienen 5 años de vencimiento. 5 años de vencimiento. Y además, la M de que ha sido fabricado en la mañana. Ha sido fabricado en la mañana. O morning, como dicen los norteamericanos. ¿Ven? Entonces, ellos tienen una manera de clasificar su lote muy particular de esta empresa, de este fabricante que es Top Glove, ¿no? De Malasia. ¿Quedó claro? Ahí donde está 14, 10, 11, quiere decir que 2014. Podría ser. No te podría interpretarlo porque hay valores que yo no conozco. Eso estaría en su manual de cómo ellos han catalogado que van a marcar sus lotes. Pero la última parte sí se entiende, ¿no? Que se considera la fecha de fabricación. ¿Es correcto, chicos? Bien. Ya me está avisando que tengo que tomarles examen en mi celular. ¿Escucharon la música? Se nota por el sonido. Muy bien. ¿Está claro esta manera? No, sí está todavía el profesor. Es una manera de poder ustedes ver cómo podemos catalogar los lotes, pero para eso la empresa debe ponerse de acuerdo y utilizar
un solo método, ¿no? Un solo método para poder definir cómo va a identificar sus lotes. ¿Sí? Muy bien. Requisitos que se debe conocer para poder entender la correcta manera de poder identificar un producto de buena calidad de un producto de mala calidad. Es unos requisitos que se los he puesto para que ustedes más o menos vayan entendiendo, ¿no? Al momento de adquirir un medicamento debemos fijarnos en ciertos requisitos. En primer lugar, el nombre comercial del producto, el nombre genérico del producto, la presentación, la vía de administración del producto, la concentración de la sustancia activa, la cantidad de unidades por el envase, la información sobre el almacenamiento, el número de lote y su fecha de vencimiento. Todo producto que nosotros compremos, fíjense ustedes que debe cumplir estas distintas características. Estas características deben estar en forma visible, ¿sí? Y con letra correctamente, o sea, con una ortografía correcta. No duden de aquellos productos que tengan faltas de ortografía. Es muy probable que ese producto sea un producto Bamba, ¿sí? También debe poseer el producto el registro sanitario. En la página de la DIGEMIT, ustedes pueden colocar el número del registro sanitario de un producto y automáticamente debe coincidir con la descripción del producto que han comprado. Si no coinciden, quiere decir que ese número de registro sanitario es falso. Es falso. ¿Sí? Profesor, en la página de DIGEMIT, ahí hay una opción de entrar a registro sanitario. Así es. Hay una opción de ingresar a registro ¿Cualquier sanitario. persona puede hacerlo? Es de libre uso. Yo, cada vez que alguien me menciona un producto, ¿no? Yo lo busco en la página de la DIGIMIT para saber si tiene autorización o no. Esta página te permite buscar por principio activo, por nombre comercial, por laboratorio fabricante, por importador. Te permite buscarlo por número de registro sanitario. O sea, tienes todas las opciones de poder buscarlo e incluso puedes ver qué presentaciones son las autorizadas para comercializar. Por ejemplo, Norvasc, que es amlodipino del laboratorio Pfizer, para Perú está autorizado la caja de 10 tabletas. En otros países está autorizada la caja de 6, pero en Perú está autorizada la caja de 10. ¿Sí? Para que vean ustedes cómo nosotros hasta por la cantidad del contenido de una caja podemos identificar si un producto es original o es contrabando. También debe estar registrado el nombre del laboratorio fabricante o importador. ¿Sí? En caso de no presentar esta información, evitar comprarlos porque representan un peligro para nuestra salud. ¿Sí? Recuerda, al adquirir un medicamento, hazlo en establecimientos farmacéuticos registrados y así evitarás riesgos para tu salud. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿este tema va a entrar en el pasito? No, el tema de hoy día no. Hasta la clase de la semana pasada. Ah, ya, chévere. Sí. Profesor, Dígame. una curiosidad. Los dos últimos requisitos, ¿usted lo ha puesto separado? ¿Es por cuestión del gráfico o tiene alguna peculiaridad? Sí, lo que pasa es que aquí he tenido que borrar una imagen que no correspondía. Ya, listo. Sí, había una imagen que no correspondía, he tenido que ponerle un parche para que no se vea. ¿Sí? Por eso ustedes ven también la cajita cortada. ¿Sí? Había ahí una imagen que he tenido que cortar. ¿Sí? Está bien, gracias. Muy bien. Como les mencioné, había una serie de imágenes que ustedes pueden visualizar en todos los productos farmacéuticos, sobre todo y especialmente en algunos dispositivos médicos. ¿Qué significa este reloj de arena? Significa fecha de vencimiento. ¿Qué significa
Esta especie de casita con una chimenea significa fecha de fabricación. Cuando vean ustedes un recuadro con las palabras en mayúscula ref, estamos hablando de un código de referencia. ¿Sí? Un código de referencia. Lote, se entiende que la palabra lot se refiere a lote. Tenemos un 2 encerrado en un círculo con una línea. Significa que este producto no se puede reutilizar. Es decir, este producto se utiliza y se bota. Reutilizar. Perdón, me disculpan un segundo. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿De parte? Ya, por favor, señor, llámeme a las 12 del día. Estoy ocupado ahorita en este momento. Gracias. Bien, Profe, ¿podría repetir los dos primeros, por favor? Profesor, sí. A ver, disculpen, les dije que estaba con... Fecha de A ver. vencimiento de fabricación. A ver, nuevamente, el reloj de arena significa fecha de vencimiento, la casita con una chimenea significa fecha de fabricación, ref en un recuadro significa referencia, es decir, un código de referencia que puede ser interno, código del producto interno del laboratorio. Lot significa lote, ¿sí? Lote. Un 2 encerrado en un círculo y una línea atravesando significa no reutilizar este producto. O sea, usarlo y después desecharlo. ¿Sí? Un 2 en un círculo y la palabra esterilice, en inglés, quiere decir que este producto no se puede reesterilizar. O sea, este producto viene estéril. Tú lo usaste, el producto todavía está bueno, entre comillas, y tú piensas que lo puedes reesterilizar, eso no se puede hacer. El producto ya perdió sus propiedades. Profesor, ¿qué dijo ¿de qué? Reesterilizar. ¿Sí? Es decir, imagínate que tú tienes una, vamos a ponerte un caso, una jeringa de acero, que viene normalmente de 50 o de 100. Esta jeringa de repente viene en su empaque estéril. Lo abriste, lo utilizaste, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a hervirlo, ¿no? Para que el calor del agua mate todos los microbios y queda estéril nuevamente. No, el producto ya no va a quedar estéril. ¿Sí? A eso se refiere con no reesterilizar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ya. Cuando ustedes ven un recuadro que diga estéril, que significa estéril en inglés, y ven ustedes un termómetro, quiere decir que este producto ha sido esterilizado con calor. Con calor. Cuando ustedes vean una sombrilla, significa que este producto hay que proteger, y una sombrilla y gotas hay que protegerlo de la humedad. ¿Sí? ¿Sí? Cuando ustedes vean esta otra gráfica, quiere decir, con una línea cortando, que este producto es impermeable. ¿Sí? Que no necesita protegerse de la humedad. Un triángulo con la palabra non estéril quiere decir que el producto no es estéril. No es estéril. Normalmente este dato de no estéril, lo tienen ustedes en los guantes comunes, en aquellos guantes, ¿sí?, de examinación. No son guantes estériles. Una cajita con una línea y un círculo cortándola quiere decir que las cajas o los empaques no se pueden reutilizar. ¿Sí? La cajita o el empaque de este producto no se debe reutilizar.
Y cuando vean este símbolo que significa SGS, nos estamos refiriendo a que este producto cumple con las normas ISO. Es decir, este es un producto certificado en buenas prácticas. Certificado en buenas prácticas. ¿Alguna pregunta? Profesor. Sí, dígame. Profe, el primero que dice fecha de vencimiento, ¿significa solamente fecha de vencimiento o fecha de vencimiento corta porque está lleno menos de la mitad? No interesa, eso no interesa. Acá lo que va a acompañar es que, a ver, les explico. En muchos productos, vamos a regresar la diapositiva. En muchos productos, ¿no? Ustedes pueden ver acá que dice caducidad o fecha de vencimiento, como lo estoy viendo acá. Si ustedes ven ese relojito de arena, ya no necesitas poner fecha de vencimiento o caducidad porque estamos interpretando que se refiere a la fecha de vencimiento. ¿Bien? ¿Ahora sí te quedó claro? Listo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta? Ojo. Estos son algunos de los símbolos que ustedes van a encontrar. Cuando ustedes estén en un establecimiento farmacéutico van a encontrar una serie de símbolos más. Son cerca de 78 o 79 símbolos más que poco a poco van a ir entendiéndolo, sobre todo con dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? En el caso de los medicamentos, ya la norma casi está establecida para que sea alfanumérico, casi la mayoría de productos. Pero en el caso de dispositivos, tienen una reglamentación distinta y ustedes se van a encontrar estos símbolos. Bien. Pregunta final. Dígame, señorita. La que estaba abajo. ¿Cuál? Señorita. La que estaba abajo de fecha de vencimiento, ¿cómo se llamaba? Esta casita que tiene una especie de chimenea se denomina fecha de fabricación. Profesor, el tercer icono, usted dijo, está encerrado, encerrado con un rectángulo. Rectángulo. Es referencia, ¿no? Referencia. Les voy a mostrar acá. Miren ustedes. Y si no está encerrado con un rectángulo, ¿es para otro? No, no ¿Hay otro necesariamente. icono? Miren acá ustedes esta imagen de este guante. Acá dice ref y da un código. También se está refiriendo a un código interno de fabricante. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es la correcta. ¿Bien? Vean ustedes que parte de los símbolos que hemos mencionado están acá. ¿Ustedes los pueden ver? CE. CE. En la esquina superior derecha. Sí, CE. Quiere decir, este código, ¿sí? Este código quiere decir que este producto tiene un sello de la Comunidad Europea. O sea, también se comercializa en Europa, que tiene otra reglamentación. Ustedes ven acá 3 círculos, ¿sí? 3 círculos. Sí, profesor, sí se nota. Sí, así es. Este producto también presenta cierto grado de toxicidad que debe estar especificado o de contaminación que debe estar especificado en sus características de producto. Porque recuerden, los guantes de lácteos también son contaminantes. ¿Sí? Acá ven ustedes un termómetro, ¿no? Que especifica que este producto ha sido estéril en calor. No reutilizar, es decir, utilizar y botar. Y acá ven 2 flechas que circulan. ¿Pueden ver las 2 flechitas? Sí. Ya. Sí, profesor. Quiere decir que este producto puede ser reciclado. Y así como estos símbolos, hay muchos símbolos más. Como les mencioné, son cerca de 78. Bien, vamos a continuar. Sí, profesor. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Les estoy poniendo algunos ejemplos. Ojo, no son todos. Como les vuelvo a decir, hay más ejemplos. Muy bien. Ahora vamos a ver someramente algunos conceptos como lo que se le llama políticas de proveedores.
brevemente, lo vamos a ver rapidito, ¿no? Recuerden ustedes que hay incentivos por ventas que el proveedor negocia con el área comercial y con los proveedores. Nosotros todos sabemos que siempre hay algún tipo de incentivo o beneficio que se obtiene de los proveedores. Esto ustedes nos van a ver desde el punto de vista del establecimiento farmacéutico. Entonces, ¿hasta qué punto es correcto negociar y hasta qué punto ya no es ético este tipo de negociaciones? ¿Sí? De negociaciones. Vemos ejemplos como que los incentivos se pueden trasladar a los equipos, ¿sí? Ya sea almacén, administración y ventas, ¿sí? Y se les asigna cuotas, Ustedes van a estar de repente cuando trabajen en una cadena con una cuota que tienen que cumplir mensualmente porque al amarrada a esa cuota hay un beneficio para el trabajador, ¿sí? Y se generan, como ustedes verán, objetivos por el incentivo. ¿No? Entonces, estos incentivos están establecidos y deben estar regulados y todos los trabajadores deben conocerlo para que todos los trabajadores apunten a lograr estos incentivos. Para eso, el proveedor debe atender correctamente al cliente, abastecerlo. Imagínense que se establezca un concurso y no tengamos mercadería. ¿Cómo podríamos llegar a ese concurso? ¿Sí? ¿Podría ser? Entonces, lo que tenemos que conocer es que el proveedor debe cumplir también ciertos requisitos. Abastecimiento correcto, atención en el horario establecido y sobre todo cumplir las normas que le pide la empresa. Ustedes ven aquí algunos requisitos que debe cumplir el proveedor para poder abastecer correctamente al establecimiento farmacéutico, ¿no? Entonces, muchas veces esto se hace de manera muy rápida y resulta que a la siguiente semana empezamos a tener un problema porque el proveedor no cumplió con lo pactado. No, pero yo te dije que era 5 y tú me sales ahora que es 6. Perfecto. ¿Dónde está la prueba de que fue así? No, me has entendido mal, me escuchaste mal. No. Entonces, nuestros acuerdos deben ser acuerdos serios. El proveedor debe ser serio, tan igual como el cliente es serio. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Las promociones deberán ser acreditadas con factura a costo cero y o nota de crédito por descuento antes de iniciarse la promoción. Entonces debe estar establecido cuál va a ser la manera de reembolso, ¿sí? Mediante factura a costo cero o mediante notas de crédito. Recuerden ustedes que toda promoción siempre está incluida dentro de una factura. Vienen 10 cajas y una de obsequio a costo cero. Cuando ustedes calculan el precio, van a dividir entre 11 productos que llegaron para calcular cuál fue el costo real de un producto. Las facturas emitidas, como ustedes saben, ahora todas se realizan mediante archivos electrónicos. Ahora todo es digital, nada es físico, ¿sí? Nada es en papel, ¿sí? Y debemos también establecer horarios de recepción. Horarios de recepción de los productos y también coordinaciones con 24 horas de anticipación. Cada fin de mes, el proveedor deberá regularizar todos los pendientes, estoques de mercadería faltantes en mal estado y devoluciones con las debidas notas de crédito. Recuerden, todos los meses hay que presentar documentos a la SUNAT y todos los pendientes deben estar regularizados o saneados. Caso contrario, pues habrá que buscarlos otro proveedor o sancionar al proveedor disminuyéndole las compras de producto. Y eso sería todo. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Pero ¿qué ganamos sancionando al proveedor si a ellos no les hace falta, sino a nosotros que somos pequeños? Bien. ¿No?
Es correcto. La pregunta que tú haces es correcta. Recuerden ustedes que al comienzo hemos hablado de que nosotros para abastecernos siempre debemos optar o tener la opción A, la opción B y hasta la opción C de proveedor. ¿Sí? Si nosotros dependemos demasiado de un solo proveedor, va a haber un momento en que de repente se genere algún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro poder de negociación con ese proveedor para que nos solucione los problemas que se han presentado? ¿Sí? Al tener más opciones, el proveedor competirá entre proveedores por un mejor nivel de servicio. Ese es básicamente lo que ustedes deben tratar de conseguir, ¿no? Tú eres importante para mí como proveedor y yo soy muy importante para ti como cliente, ¿no? Tú me cuidas y yo te cuido. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profesor, claramente, gracias. Muy bien. ¿Preguntas finales? ¿Alguna pregunta final? Bien. Por si acaso, esto es de la mañana. Por si acaso ya no estoy recibiendo ninguna tarea de la clase porque la tarea se cerró, como ustedes saben, a las 12 de la noche del día martes. ¿Ya? Cualquier tarea Así que es. sea presentada el día de hoy ya no tiene validez. Ya no tiene validez. ¿Bien? Ya no tiene validez. Así que ya no me envíen tareas